La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del Departamento de Arte, inauguró Cartografías de lo Invisible, la primera muestra de video experimental de la UNA 2023. El evento se llevó a cabo en el Paraninfo Universitario, donde asistieron estudiantes, catedráticos y autoridades universitarias. Desde que comenzó la pandemia, las cosas han sido igual. La única variación es que poco a poco le damos menos atención. Tenemos la oportunidad de visitar y entablar una conversación con nuestros seres queridos, gozar de los regalos de la naturaleza que están ahí, aunque a veces optamos por minimizarlos, apreciar a los demás seres vivos que habitan el planeta y que muchas veces nos sorprenden. Esta exposición contó con una selección de 25 piezas videográficas creada por 37 artistas, tanto nacionales como internacionales. El sol poniéndose en el oeste, la estrella del crepúsculo brilla. Los pájaros están mudos en su nido y yo debo buscar el mío. Pasos silenciosos, los pies de ángeles resplandecientes. En esta muestra participan estudiantes de la clase de fotografía que imparte el artista visual y catedrático Medardo Cardona, licenciado en Artes Visuales y egresado en Artes Plásticas por la Escuela Nacional de Bellas Artes, quien ha coordinado esta muestra. En la universidad, la clase de fotografía la comencé a impartir en el año 2019. Y bueno, fue toda una aventura porque el programa que existía en ese momento era un programa completo, pero que necesitaba ciertas adecuaciones curriculares. Y Cartografías de lo Invisible es el resultado también de esas adecuaciones curriculares que muchas veces es necesario hacer en los diferentes espacios de aprendizaje. Siempre me he preguntado si el destino existe, si la serie de acontecimientos que nos pasan a lo largo de la vida estaban escritos, tal vez en algún libro, o quizás estamos conectados a través de un hilo rojo que guía a aquellas almas que están destinadas a estar juntas. Qué complejo es buscar aquello que no se nos ha perdido, pero que sabemos que nos falta. Es importante destacar que la realización de esta exposición ha sido posible gracias a la valiosa colaboración de diversas instituciones amigas y unidades académicas de la Alma Mater, así como de la Universidad de Granada en España. Desde el inicio del proyecto, ambas instituciones se involucraron activamente en el proceso, convirtiéndolo en un espacio de crecimiento académico y artístico que combina la docencia, la investigación desde las artes y la práctica artística. El proceso de construcción de este proyecto ha sido muy orgánico. En el año 2017 yo viajo a España, conozco de nuevas metodologías gracias al programa de relevo docente de la Universidad Autónoma de Honduras y estuve inmerso en diferentes procesos de aprendizaje que tenían que ver directamente con la imagen y video. Entonces bebo de esa influencia y continué con una relación profesional y académica con la Universidad de Granada, específicamente con
la muestra internacional de videonarración cartográfica, que son parte de los invitados en esta muestra. Y de esa manera es que nosotros comenzamos a planear este proyecto. Entonces nosotros comenzamos a dar talleres, dimos un taller en el Centro Cultural de España, no pensamos que iba a tener tanta relevancia. Mucha gente llegó al taller, se involucraron en el proceso. Hay muchos jóvenes de diferentes generaciones interesados por el mundo de la imagen, interesados por el mundo de la fotografía, por el mundo documental, por el mundo artístico, y comenzaron a involucrarse en el proceso, y desde luego los estudiantes de la universidad. La respuesta de ellos ha sido muy positiva. La muestra internacional que se realizó en Granada de videonarración cartográfica la dirigió el director Ángel García Roldán, bajo el título comisarial Territorios, Límites y Utopías. En Cartografías de lo Invisible, además de los estudiantes de la Autónoma que realizaron el 50% de las obras que corresponde al país, también participaron artistas nacionales cumpliendo una cuota del 30%, y el resto corresponde a estudiantes de la Universidad de Granada, España. Cada pieza es singular, es única, todas las piezas son importantes, pero también... Pero hay unas muy sentidas. Claro, sí, o sea, hay temas muy, muy profundos. Por ejemplo, hay algunos temas, por ejemplo, de cómo los jóvenes tuvieron que viajar, por ejemplo, al interior del país o regresarse al interior del país en el proceso de pandemia. Entonces, esas historias también se narra esa diáspora, ese proceso de diáspora. Otro tema muy importante, por ejemplo, fue cómo la pandemia afecta la personalidad de los jóvenes y la construcción de su propia identidad. Por ejemplo, el hecho de estar encerrado, el hecho de no poder socializar con sus coetáneos. Entonces, eso también caló de una manera muy particular, digamos, a cada uno de las personas que se involucraron en el proceso. Hay narraciones, por ejemplo, de procesos inconclusos, en donde algún joven algún estudiante perdió algún ser querido y no se había cerrado ese capítulo, y por medio del video y la videolicitación se logró sanar, por ejemplo, esa herida. Hay otros temas, por ejemplo, que tienen que ver más con el tema de lo político. ¿Qué ocurre en Honduras, por ejemplo, dentro del plano de lo político? Hay piezas que hablan, por ejemplo, sobre lo duro que es para la población en general, cómo se vivió la pandemia, por ejemplo,
Hay una obra que se llama Aliento, de un gran exponente hondureño, en donde básicamente él está con su aliento de vida, está dándole vida a una máquina que activa un mecanismo precario para poder jugarse el azar, ¿verdad? Entonces vemos también cómo estas obras reflexionan de una manera muy particular y muy profunda sobre temas muy importantes, digamos, que ocurren en la sociedad actual. La exhibición conlleva una producción técnica que estuvo a cargo de Daniel Olivera, artista gráfico que nos habla sobre este proceso. Los estudiantes, la verdad es que tienen bastante potencial, entonces muchos de ellos llegan con bastante curiosidad, Sí. a pesar de que no sepan muchas cuestiones técnicas, pero la misma pasión los hace como escudriñar, los hace sacar lo mejor de sí y encuentran soluciones. Entonces la enseñanza me gusta de que es como sacar del interior, es retarlos, dividirlos en equipos que compitan y que empiezan a sacar lo mejor de sí para saber cuáles son las soluciones. Quizá yo les doy pistas y a partir de esas pistas es que ellos van escudriñando, van extrayendo información. Después de eso, para afianzar la información es que ya se les explica, pero una vez ya ellos ya han hecho de la forma complicada las cosas, entonces ya se les explica cuál es la forma técnica de hacerlas y así ya se afianza la información. ¿Con cuántos estudiantes aproximadamente trabajó usted? Nosotros hicimos diferentes grupos, hicimos un grupo de fotografía experimental, también hicimos un grupo que era de videoarte específicamente, entonces más que todo eran 35 personas, alrededor de 35 personas. En nivel de video, de puestas en escena e imagen en movimiento, crean mezclas múltiples que generan narrativas de forma no tradicional. Las mismas sirven también para reflexionar acerca de la problemática social en el país. Hay una serie de reglas que son básicas y que son fundamentales y no son reglas técnicas, no tienen nada que ver con el aparato con el cual se está filmando o documentando, sino que son reglas que son más internas. Platón mismo hablaba de esto, de que uno solamente si posee la belleza puede contemplarla. O sea, primero hay que buscar en el interior y después exteriorizar lo que uno quiere decir. El arte es un medio de comunicación. Nosotros lo que queremos decir lo podemos decir por medio de poesía, por medio de expresiones, palabras. En este caso utilizamos la luz, es documentar la luz por medio del aparato, sea en movimiento, sea estático. Estamos documentando la luz, pero como es un lenguaje, de lo que consiste es qué queremos decir. En eso se trata, qué queremos decir. Si el mensaje es claro o si el mensaje es fuerte, si quiero decirlo suave, si quiero decirlo a un público amplio o quiero decirlo a un grupo específico.
Eso es lo que tengo que saber primero para poder decirlo. La muestra presenta tres estéticas diferenciadas. Video performance, en donde el cuerpo es el componente más importante, ¿verdad? Puesto en escena, no de una manera narrativa ni de una forma cinematográfica, sino más bien la cámara lo que intenta es documentar una acción específica de alguien que desarrolla un discurso a través de su cuerpo. La segunda estética, la videoelicitación, en donde se utilizan fotografías de archivo y elicitaciones de las historias reales y documentales de la familia y de personajes cercanos a cada uno de los estudiantes. Y la tercera estética, el videoarte, en donde la imagen se convierte en un mecanismo de expresión, en donde se expande, por ejemplo, a diferentes estéticas, como por ejemplo la animación, que tenemos animación digital, la gráfica también. Se utiliza la imagen de una forma más sensorial también. Trabajamos mucho, por ejemplo, la influencia de artistas importantes del videoarte, como por ejemplo Nanju Paik, Bill Viola, que son referentes muy importantes a nivel universal. Entonces, a partir de esas estéticas se fueron construyendo estas tres fuerzas, ¿verdad?, que presenta la actual muestra. 3 segmentos: video performance, video elicitación y videoarte, son algunas de las creaciones de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las cuales se generaron a partir de archivos familiares, fotografías biográficas, imágenes familiares, desapego, pérdidas en medio de la pandemia, entre otras. Más que todo era la contemplación, entonces no me quería centrar tanto en cómo manejar una cámara porque eso ya es algo bien extenso. Ajá. Entonces a mí me interesaba esa primera parte, que es la composición artística, es entender qué hay de profundo, porque así, la verdad es que así es como comienza la pasión. La pasión comienza como una curiosidad, no comienza comprando un equipo caro, en realidad comienza por curiosidad, que algo me salió bueno, o sea, esta foto me salió más buena de lo normal, algo está sucediendo, entonces escudriñarse en el interior qué es lo que está sucediendo y aprender a dominar esa técnica. Los cursos que dábamos duraban 1 o 2 días, así que en ese momento tan pequeño, ¿verdad?, nosotros tenemos que sacar lo más profundo, lo mejor y lo que más les vaya a servir a ellos en un futuro, porque al final la parte técnica uno lo puede ir aprendiendo. La parte técnica uno puede escudriñar en libros, videos, puede bajar tutoriales, pero esa parte interior, esa parte de la pasión es la que uno necesita. Y hay una cosa más, no es lo mismo estudiar solo que estudiar en grupo. Entonces siempre les dábamos como espacios de esparcimiento o trabajo en equipo en los cuales ellos pudieran formar relaciones entre sí, que ellos se pudieran conocer, que pudieran debatir, que pudieran pelear inclusive para poder sacar lo mejor de sí, porque así es como se construye algo profundo, pues así como se construye en el interior una base firme, es defendiendo su punto de vista, es probando si el punto de vista propio está bueno, es conociendo el punto de vista de los demás para ver, ellos tenían la razón o yo tenía la razón y quería afirmarlo. Entonces, en ese momento de cohesión y de conocer a las personas, no solo se forman relaciones en la cual se aprende en el curso, sino más allá del curso. Varios de ellos se siguen yendo, se siguen viendo, siguen tomando fotos. Algunos de los equipos que usaron los estudiantes de la clase de fotografía para realizar estos cortos consistió en su mayoría en celulares inteligentes, además de cámaras fotográficas, profesionales y semiprofesionales, videocámaras y drones por la jefatura técnica.
Es que no es ni siquiera el que tomó la mejor foto. Es en realidad el que arraigó la semilla y la colocó en su interior. ¿Qué es lo que va a salir de ahí en un futuro, sea cercano o próximo o lejano? Esa semilla va a brotar. Entonces, y puede hacer que ni siquiera brote en conocimiento fotográfico, sino que brote en algo más profundo. ¿Qué tal y esta persona en su trabajo de repente le empieza a contemplar de una forma más artística? Porque lo que provoca en nosotros el arte es un punto de vista distinto, no es el lenguaje formal, no es el lenguaje analítico, sino que es un lenguaje al alma. Es conocer el alma de la otra persona, hablar con símbolos. Por eso es de que en el arte se habla mucho con señales, se habla mucho con metáforas, porque es para el alma. Las locaciones en las que estuvieron presentes haciendo la práctica técnica fue en el Museo de la Memoria y la Reconciliación, Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, La Tigra y Comayagua. Mi muestra se llama Surprise MDFK. Entonces yo me inspiré más que todo en un tiempo en el de la pandemia que tuve que, por así decirlo, huir de mi casa porque ciertos de mis familiares estaban contagiados con esto del COVID. Entonces me fui durante 3 meses al Paraíso, al departamento del Paraíso, en el municipio de Huinope, aldea de Manzaragua. Entonces esa fue una experiencia para mí súper reveladora. Me dejó un aprendizaje enorme, la verdad, sobre la vida, reflexionar sobre muchas cosas y la verdad que me siento muy agradecido. En realidad, en aquel entonces yo lo miré así como que, pucha, tengo que irme de mi casa por un tiempo, pero la verdad es que hoy en día me siento muy agradecido por cómo pasaron las cosas, la verdad, no me arrepiento de nada. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Más o menos así nos tomó ese bicho que olía a muerte, pero que más que nada nos encerró en una paranoia y en una ansiedad mental, no solo en nuestra cabeza, sino dentro de nuestras casas de habitación. Mi vida antes de esto más o menos así lucía. Una vida llena de excesos y distracciones, y mi rostro lo reflejaba un poco. Pero bueno, después de un par de meses de encierro en esta sociedad llamada Tegucigalpa, decidí alejarme de la urbe. Y aquí me encontraba en la paila de un pick-up junto con mi guitarra, camino hacia un paraíso, gente de tierra afortunada y donde la riqueza abunda hasta por debajo de las piedras. Tierra de ganaderos y agricultores en su mayoría, mentores de la tierra que con sus manos dominan los elementos para crear nuestros alimentos. Tuve la oportunidad de cultivar hasta cosechar mis propios alimentos. Comprendí que la vida, así como la tierra, es de ciclos y que estos ciclos están presentes en toda la naturaleza y todo vuelve a su centro, a su esencia, y es este vaivén el que mantiene el equilibrio en lo que llamamos la existencia. Primero seleccioné así como la temática, la historia y luego entonces así ya fui seleccionando ciertas fotografías, algunas las descarté y otras las incluí también. Y pues sí, la verdad me gustó cómo quedó el resultado. Quizá yo en mi perfeccionismo quizá me hubiese gustado que quedara mejor, ¿verdad? Pero creo que fue un buen resultado, la verdad, para ser la primera vez que hago un proyecto como esto. La vida está llena de obstáculos y debemos enfrentarlos para lograr así la metamorfosis que tanto buscamos. Sin importar las diferencias entre nosotros, debe prevalecer el respeto y no dejar de asombrarnos de este lugar que habitamos, ya que solo así podremos disfrutar de sus infinitas mieles. Y este es un pequeño resumen de mi corta vida en el campo, pero que me dejó una larga enseñanza, a ser más agradecido, a valorar más el trabajo, los alimentos, disfrutar un atardecer, un amanecer o una taza de café con mis padres, o simplemente disfrutar en silencio de una pequeña fogata. A apreciar una mazorca de maíz con más respeto debido a la historia de nuestros ancestros, y también a apreciar cada forma de vida existente. Y aceptar que la vida es solo un instante, un pequeño y frágil haz de luz que, al final del día, se desvanece, dándole paso a la oscura incertidumbre.
Esta muestra de video experimental de artistas nacionales e internacionales es el primer proyecto que nace como punto de partida del Departamento de Arte de la UNA y que ayudará a consolidar las herramientas narrativas, artísticas y conceptuales por medio de las imágenes fijas y en movimiento, y también es un aporte a la población estudiantil y a la cultura de Honduras. Es un proyecto Génesis y su objetivo también es incentivar a la juventud que creen arte, que se conviertan en piezas complejas para el desarrollo del arte y la cultura en Honduras. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales de UTV, el canal universitario de la cultura.